Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Bienvenidos hermanos a nuestra Eucaristía de hoy, nuestras intenciones para la Santa Misa. En acción de gracias a la Santísima Trinidad. Por la salud. Por los difuntos. Queridos hermanos, sean bienvenidos a nuestra celebración. Jesús es libre, tanto que prefiere en este caso no provocar escándalo ni generar problemas a sus discípulos. Con sus palabras anticipa la revelación de su dignidad de Hijo de Dios. Esta condición será revelada plenamente cuando llegue el momento oportuno. Con estos pensamientos nos disponemos a recibir al celebrante cantando. Ven hermano y cántale a Cristo, a ese Cristo joven que un día nos redimió. Haz de su amor una
una plegaria, un simple canto alegre que el Señor escuchará. Ven aquí, canta ya, no te olvides tú de Cristo. Piensa que en la cruz por nosotros Él se dio. No te alejes del camino marcado que Cristo ha señalado para acercarnos a Él. Devuélvele con fe inquebrantable ese amor incuestionable que nos ha ofrecido Él. Ven aquí, canta ya, no te olvides tú de Cristo. Piensa que en la cruz por nosotros Él se dio. Ven aquí, canta ya, no te olvides tú de Cristo. Piensa que en la cruz por nosotros Él se dio. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos nuestra Eucaristía. Hoy recordamos también a Edith Stein, una judía convertida y sobre todo una filósofa. Interesante el proceso de conversión de esta mujer. Pidamos también por su intercesión, por los pensadores, porque la filosofía tiene que llevarnos a un pensamiento profundo. Pero recuerden que la palabra de Dios justamente dice que tenemos que dar razones de nuestra fe. Y no al contrario, pensamos que porque pensamos o porque tenemos capacidad de raciocinio, nos alejamos de Dios. Tiene que ser lo contrario. Entonces pidamos al Señor esta gracia para nuestra iglesia, para nuestra comunidad. Y al iniciar nuestra misa nos reconocemos pecadores. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Y Dios, que es un Papá bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Dios Todopoderoso y Eterno, a quien movidos por el Espíritu Santo nos animamos a llamar Padre, confirma en nuestros corazones la condición de hijos tuyos para que podamos entrar en la herencia prometida. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del Deuteronomio.
Moisés habló al pueblo diciendo: y ahora, Israel, esto es lo único que te pide el Señor tu Dios, que lo temas y siga todos sus caminos, que ames y sirvas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, observando sus mandamientos y sus preceptos, que hoy te prescribo para tu bien. Al Señor tu Dios pertenecen el cielo y lo más alto del cielo, la tierra y todo lo que hay en ella. Sin embargo, solo con tus padres se unió con lazos de amor y después de ello los eligió a ustedes, que son su descendencia, prefiriéndolos a todos los demás pueblos, como sucede hoy. Por eso, circunciden sus corazones y no persistan en su obstinación, porque el Señor su Dios es el Dios de los dioses y el Señor de los señores, el Dios grande, valeroso y temible, que no hace acepción de personas ni se deja sobornar. Él hace justicia al huérfano y a la viuda, ama al extranjero y le da ropa y alimento. También ustedes amarán al extranjero, ya que han sido extranjeros en Egipto. Teme al Señor tu Dios y sírvelo. Vive unido a Él y jura por su nombre. Él es tu gloria y tu Dios, y Él realizó en tu favor esas tremendas hazañas de que fuiste testigo, porque cuando tus padres bajaron a Egipto, eran apenas 70 personas, y ahora el Señor te ha hecho numeroso como las estrellas del cielo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Glorifica al Señor Jerusalén. Glorifica al Señor Jerusalén. Glorifica al Señor Jerusalén. Alaba a tu Dios Sión. Él reforzó los cerrojos de tus puertas y bendijo a tus hijos dentro de ti. Glorifica al Señor Jerusalén. Él asegura la paz en tus fronteras y te sacia con lo mejor del trigo. Envía su mensaje a la tierra, su palabra corre velozmente. Glorifica al Señor Jerusalén. Revela su palabra a Jacob, sus preceptos y mandato a Israel. A ningún otro pueblo trató así, ni le dio a conocer sus mandamientos. Glorifica al Señor Jerusalén. Busca primero el reino de Dios y su perfecta justicia. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Mientras estaban reunidos en Galilea, Jesús dijo a sus discípulos: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Lo matarán y al tercer día resucitará. Y ellos quedaron muy apenados. Al llegar a Cafarnaúm, los cobradores de impuestos del templo se acercaron a Pedro y le preguntaron: ¿el maestro de ustedes no paga el impuesto? Sí lo paga, respondió. Cuando Pedro llegó a la casa, Jesús se adelantó a preguntarle: ¿qué te parece, Simón? ¿De quién perciben los impuestos y las tasas los reyes de la tierra? ¿De sus hijos o de los extraños? Y como Pedro respondió de los extraños, Jesús le dijo:
Esto quiere decir que los hijos están exentos. Sin embargo, para no escandalizar a esta gente, ve al lago, echa el anzuelo, toma el primer pez que salga y ábrele la boca. Encontrarás en ella una moneda de plata, tómala y paga por mí y por ti. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, estamos en nuestra Eucaristía. El día de hoy se nos presenta este Evangelio. Aquí Jesús también, que antes que nada cumple con todo lo que es disposición también del Antiguo Testamento. Pero sin embargo, después el Señor cuestiona con respecto a los hijos, dice. ¿Los hijos pagan o no pagan? Ciertamente nos está refiriendo, atención, nos está refiriendo ya de nuevo a la platita. Estas son analogías. Creo que ya hemos explicado varias veces en nuestros cursos bíblicos, por una parte, y no solamente en los cursos bíblicos, sino que también en nuestras homilías. La explicatio terminorum es muy importante para que después nosotros podamos hacer primero una buena exégesis y luego una aplicación, es decir, una hermenéutica y una aplicación a nuestra vida. Porque si nosotros no entendemos eso, evidentemente que después nuestra aplicación va a ir por cualquier lado. Bueno, aquí entonces, en primer lugar, Jesús, que de nuevo presenta su situación, que el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres, lo matarán y al tercer día resucitará. Entonces todos ellos que quedan consternados de nuevo, está presentando su mesianismo, cuál es el camino del Señor, cuál es el camino del Mesías, cuál es el camino de la salvación, en síntesis, que se nos está presentando. Y entonces, aquí ahora todos ellos apenados llegan a Cafarnaún y aquí los cobradores se acercan a Pedro y le dicen: che, socio, el maestro de ustedes no paga el impuesto, no paga el impuesto. Es decir, se está refiriendo aquí directamente al Antiguo Testamento. Ustedes entonces no están siguiendo el Antiguo Testamento. Ustedes no están viviendo de acuerdo a lo que propone las leyes de la Torá. El pagar el impuesto significa eso. Al templo, encima es al templo, atención. Aquí no estamos hablando, ¿verdad?, de los cobradores de los paganos, que también a Roma se pagaba el impuesto, pero aquí directamente se refiere al templo. Tenemos que pagar nuestro diezmo al templo, al Antiguo Testamento. Y entonces, que era una norma, y Jesús pasa por encima. Jesús no paga su impuesto, Jesús no paga su diezmo. A que vea, Jesús no paga su diezmo. Atención. Y entonces, aquí el otro le responde: sí que lo paga, respondió. Y entonces, eso era para zafarse en ese momento, porque le están cuestionando. Jesús no paga el impuesto. Vea, o pagáis o no pagáis. Porque Jesús ya está pasando por encima. Entonces aquí es como decir, aquí no es una compraventa del amor de Dios, de la misericordia de Dios, de los beneficios de Dios. No es compraventa de los favores de Dios. Y entonces por eso cuando llegan, dice, a la casa, Jesús se adelantó a preguntarle: ¿qué te parece, Simón? Jesús mismo entonces, ¿verdad? ¿De quiénes perciben los impuestos y tasas los reyes de la tierra en general, verdad? ¿De quiénes? ¿De quiénes? Y entonces él les pregunta si es de los hijos o de los extraños. ¿De los hijos o de los extraños? Y entonces Pedro respondió: de los extraños. Qué interesante, porque desde aquí entonces viene la analogía y la enseñanza de Jesús. Quiere decir que si vos pagás impuesto, es decir, estás dando tu diezmo, de cierta manera vos sos un extraño para Dios. Sos un extraño para el mismo templo. Sos un extraño para la misma religión, para el mismo judaísmo. Sos un extraño. ¿Por qué? Y porque vos no te sentís entonces parte de la familia. Vos entonces tenés que estar pagando un impuesto, le está diciendo. Ciertamente que no se está refiriendo directamente al dinero como tal, al impuesto como tal, sino que es una forma de decir analógicamente, es decir,
en una forma de comparación, que nosotros o somos verdaderamente de Dios o estamos como alejados de Dios. Es decir, o si no, nosotros no entramos en esa sintonía con aquello que nosotros estamos profesando. Mirá que esto es muy profundo, queridos hermanos, y aquí tenemos que entender. Si nosotros somos extraños, entonces quiere decir que nosotros no entramos en sintonía con el templo. Entonces, por eso esta analogía, el pagar el impuesto, significa eso, pero es simplemente, como les decía, para hacer una explicación. Es la explicación pedagógica que está tomando Jesús a través de este ejemplo para decirnos que nosotros no podemos ser extraños a Dios. El discípulo, en la misma definición ya habíamos dicho, el discípulo es aquel que cumple, que vive, que sigue las enseñanzas del maestro. No es un extraño, no es alguien que no conoce y entonces yo, en todo caso, como no te conozco, etcétera, entonces ese derecho yo te lo doy a vos. Eso es lo que quiere decir en realidad. Por eso les digo que aquí no se está refiriendo tanto al money, al dinero, así, tal cual como nosotros podemos interpretar. Hay que pagar, no hay que pagar la plata o no la plata, ¿verdad? No, no se refiere a eso. Sino que aquí se refiere verdaderamente a cuál es tu actitud en cuanto vos te consideras. ¿Sos un extraño o sos verdaderamente alguien que está metido en el seguimiento de Jesucristo? Entonces, ya la diferencia. Entonces, si sos un extraño, tomás la religión simplemente como algo que yo tengo que comprar a través del impuesto. Es decir, tengo que pagar mi pase para pertenecer a esa institución. Tengo que estar pagando. Eso es lo que está queriendo decir. Es como una compra-venta, decíamos, ¿verdad?, de los favores de Dios. Pero sin embargo, después, ¿cómo sigue? Porque Jesús, una vez que le hace esa pregunta a Pedro, ¿son de los hijos o de los extraños? Pedro directamente le dice de los extraños. Entonces quiere decir, ¿en qué condición te pones vos? ¿O te pones como extraño o te pones como hijo? Evidentemente que con esto le estaba diciendo al judaísmo, ustedes, ¿saben qué? Son extraños para Dios. El Antiguo Testamento es entonces un elemento religioso simplemente que te mantiene siempre extraño a Dios. Y entonces no estás viviendo, ¿verdad?, como un hijo verdaderamente. Fíjense, para compararlo mejor, podemos mirar desde Lucas capítulo 15, cuando te habla del hijo pródigo. Cuando vuelve el hijo pródigo, a pesar de su condición de pecador, él vuelve a entrar a la casa, es recibido por el padre porque reconoce, he fallado, me he equivocado. El hijo mayor, que representa justamente al judaísmo, doy quasi bebé. No. Y él se siente, ¿qué cosa? Se siente extraño. Padre, yo estoy contigo, ¿cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? El judaísmo, ¿cuánto tiempo estoy detrás de Dios? Diciendo, Dios, ya ve que es mi padre, etc. Pero sin embargo seguí siendo extraño. Nunca me diste un cabrito. Pero hijo mío, vos estás conmigo. Te sentís extraño. ¿Entendés? Dice entonces el ser extraño. ¿Y qué significa esta analogía entonces del pagar el impuesto? Quiere decir que vos te estás considerando, aún como cristianos, porque ahora tenemos que aplicar entonces a nuestra vida cristiana. A pesar de que estamos bautizados, a pesar, así como los judíos estaban en el judaísmo, sin embargo, era un Dios extraño para ellos. No era un Dios entonces de la cercanía, del papá, porque dice aquí justamente, ¿ustedes son hijos o son extraños? Y concluye Jesús después, ¿verdad? Eso quiere decir que los hijos están exentos, porque están en esa relación profunda con su padre. Sin embargo, para no escandalizar a esta gente, ve al lago, echa el anzuelo, toma el primer pez que salga y ábrele la boca. Encontrarás en ella una moneda de plata. Tómala y paga por mí y por ti. Es decir, que aquí entonces nosotros encontramos que la relación de padre e hijo
siempre será esa relación de cercanía, que somos capaces entonces, ¿verdad?, de acompañarnos, de ayudarnos. No escandalicemos a nadie, sino que al contrario, nosotros cumplamos, hagamos, y justamente porque nos sentimos familia, hagamos que la comunidad pueda crecer. Comprometámonos entonces nosotros a vivir, ¿verdad? Comprometámonos seriamente en este seguimiento de Jesús. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor nuestras súplicas y oraciones. A cada intención respondemos: Señor, que te sirvamos de corazón. Señor, que te sirvamos de corazón. Por nuestra Iglesia, para que guarde siempre fidelidad a los mandamientos del Señor y enseñe a enamorarse del bien, oremos al Señor. Señor, que te sirvamos de corazón. Por el Papa, los obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas y laicos, para que manifiesten la caridad con los más alejados de la misericordia de Dios y con los que son excluidos del desarrollo social, oremos al Señor. Señor, que te sirvamos de corazón. Por nuestras autoridades de nuestro país, para que trabajen por la paz y la concordia en la sociedad actual que vivimos, oremos al Señor. Señor, que te sirvamos de corazón. Por nuestros enfermos, para que respondan a la voluntad de Dios con esperanza y abnegación, oremos al Señor. Señor, que te sirvamos de corazón. Por nuestras familias, para que fomenten la fraternidad y la cooperación mutua, oremos al Señor. Señor, que te sirvamos de corazón. Por todos nosotros, para que sepamos actuar correctamente en relación a los intereses temporales, sin desviar de la enseñanza de Jesús, oremos al Señor. Señor, que te sirvamos de corazón. Dios bondadoso, escucha todas estas oraciones que te presentamos por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor, yo quiero abandonarme como el barro en las manos del alfarero. Toma mi vida y hazla de nuevo. Yo quiero ser un vaso nuevo, porque tú eres nuestro destino. Yo te presento, Señor, el pan y el vino, mis esperanzas de un cambio vivo. Yo quiero estar, Jesús, contigo. Señor, yo quiero abandonarme como el barro en las manos del alfarero. Toma mi vida y hazla de nuevo. Yo quiero ser un hombre nuevo. Bendito sea el Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor.
Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Padre de bondad, acepta los dones que misericordiosamente has dado a tu Iglesia y que con tu poder conviertes en sacramento de salvación por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo nuestro Señor. Porque la sangre de la gloriosa mártir, Santa Edith Stein, derramada como la de Cristo, para proclamar su fidelidad a ti, manifiesta tu admirable poder que convierte la fragilidad en fortaleza y al hombre débil robustece para que sea testigo tuyo. Por eso, como los ángeles te cantan en el cielo, así nosotros en la tierra te aclamamos diciendo sin cesar. Santo, Santo, Santo es el Señor. Hosana en las alturas. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia, celebrando este misterio. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, extendida especialmente aquí en nuestra comunidad, con el Papa, con el Obispo y todos los que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Y te pedimos también, Señor, por nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar ya la luz de tu rostro. Y ten misericordia de cada uno de nosotros, con María, la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos,
merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha fe y confianza, decimos la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros, mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu Evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Vengan a mí los sedientos y los que sufren, dice el Señor. Vengan a mí con sus penas, con sus dolores, yo soy su Dios.
Yo soy el agua de vida y los que me tomen jamás tendrán sed. Yo soy el Dios del consuelo y a quienes me busquen yo consolaré. Vengan a mí con sus cargas, que sus pecados yo perdonaré. Vengan a mí humildemente y misericordia yo les mostraré. Yo tomaré tu pecado y en el hondo océano lo sepultaré. Y más blanca que la nieve, tu alma radiante yo la dejaré. Yo soy el agua de vida y los que me tomen jamás tendrán sed. Yo soy el Dios del consuelo y a quienes me busquen yo consolaré. Vengan a mí con sus penas, con sus dolores, yo soy su Dios. Oración final. Padre, que la comunión de tus sacramentos nos alcance la salvación y nos confirme en la luz de tu verdad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios Omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos hermanos, consagramos nuestra jornada a nuestra Madrecita, auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos retirarnos en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que tengan una hermosa jornada. Dios les bendiga a todos. Quiero caminar contigo, María, pues tú eres mi madre, eres mi guía. Tú eres para mí el más grande ejemplo de santidad, de humildad. Quiero caminar contigo, María, no solo un momento, todos los días. Necesito tu amor de madre, tu intercesión
ante el Señor. Guía mis pasos, llévame al cielo. Bajo tu manto no tengo miedo, llena de gracia, Ave María. Hoy yo te ofrezco toda mi vida. Guía mis pasos, llévame al cielo. Bajo tu manto no tengo miedo, llena de gracia, Ave María. Hoy yo te ofrezco toda mi vida. ¿Sabes cómo murió la Virgen María? La Virgen María ha sido la mujer más bienaventurada de todos los tiempos. Llevó durante 9 meses al Hijo de Dios en su vientre, lo vio crecer, fue testigo de sus milagros y enseñanzas, sufrió durante su pasión y muerte en la cruz, y tuvo el gozo de verlo resucitado. ¿Te has preguntado qué pasó con ella después de que Jesús ascendió al cielo? Lo último que nos cuenta la Biblia es que estaba con los apóstoles el día de Pentecostés. Pero, ¿qué pasó después? San Juan Damasceno, un gran santo y doctor de la Iglesia, nos da una hermosa respuesta. Según él, la Madre de Dios no murió de enfermedad porque ella, al no tener pecado original, ya que fue concebida inmaculada, no tenía que recibir el castigo de la enfermedad. Ella no murió de ancianidad porque no tenía por qué envejecer, ya que a ella no le llegaba el castigo del pecado de los primeros padres, envejecer y acabarse por debilidad. Ella murió de amor. Era tanto el deseo de irse al cielo donde estaba su Hijo, que este amor la hizo morir. Unos 14 años después de la muerte de Jesús, cuando ya había empleado todo su tiempo en enseñar la religión del Salvador a pequeños y grandes, cuando había consolado a tantas personas tristes y había ayudado a tantos enfermos y moribundos, hizo saber a los apóstoles que ya se aproximaba la fecha de partir de este mundo para la eternidad. Los apóstoles la amaban como a la más bondadosa de todas las madres y se apresuraron a viajar para recibir de sus maternales labios sus últimos consejos y de sus sacrosantas manos su última bendición. Fueron llegando y con lágrimas copiosas y de rodillas besaron esas manos santas que tantas veces los habían bendecido. Para cada uno de ellos tuvo la excelsa Señora palabras de consuelo y de esperanza. Y luego, como quien se duerme en el más plácido de los sueños, fue ella cerrando santamente sus ojos y su alma 1000 veces bendita partió a la eternidad. La noticia cundió por toda la ciudad y no hubo un cristiano que no viniera a llorar junto a su cadáver, como por la muerte de la propia madre. Su entierro más parecía una procesión de Pascua que un funeral. Todos cantaban el aleluya con la más firme esperanza de que ahora tenían una poderosísima protectora en el cielo
para interceder por cada uno de los discípulos de Jesús. En el aire se sentían suavísimos aromas y parecía escuchar cada uno armonías de músicas muy suaves. Pero Tomás, apóstol, no había alcanzado a llegar a tiempo. Cuando arribó, ya habían vuelto de sepultar a la Santísima Madre. Pedro, dijo Tomás, ¿no me puedes negar el gran favor de poder ir a la tumba de mi Madre amabilísima y darle un último beso a esas manos santas que tantas veces me bendijeron? Y Pedro aceptó. Se fueron todos hacia el Santo Sepulcro, y cuando ya estaban cerca, empezaron a sentir de nuevo suavísimos aromas en el ambiente y armonías musicales en el aire. Abrieron el sepulcro, y en vez del cadáver de la Virgen, encontraron solamente una gran cantidad de flores muy hermosas. Jesucristo había venido, había resucitado a su Madre Santísima y la había llevado al cielo. Esto es lo que llamamos Asunción de la Virgen. ¿Y quién de nosotros, si tuviera los poderes del Hijo de Dios, no hubiera hecho lo mismo con su propia madre? Tantas veces siendo niño te recé, con mis besos te decía que te amaba. Poco a poco con el tiempo olvidándome de ti, por caminos que se alejan me perdí. Por caminos que se alejan me perdí. Hoy he vuelto, Madre, a recordar cuántas cosas dije ante tu altar, y al rezar te puedo comprender que una madre no se cansa de esperar, que una madre no se cansa de esperar. Al regreso me encendías una luz, sonriendo desde lejos me esperabas. En la mesa la comida caliente y al mantel, y tu abrazo en mi alegría de volver, y tu abrazo en mi alegría de volver. Hoy he vuelto, Madre, a recordar cuántas cosas dije ante tu altar, y al besarte puedo comprender que una madre no se cansa de esperar, que una madre no se cansa de esperar. Aunque el hijo se alejara del hogar,
Una madre siempre espera su regreso. Que el regalo más hermoso que a los hijos da el Señor es su madre y el milagro de su amor. Es su madre y el milagro de su amor. Hoy he vuelto, madre, a recordar cuántas cosas dije ante tu altar, y al rezar te puedo comprender que una madre no se cansa de esperar. Hoy he vuelto, madre, a recordar cuántas cosas dije ante tu altar, y al rezar te puedo comprender que una madre no se cansa de esperar, que una madre no se cansa de esperar, que una madre no se cansa de esperar. Queridos amigos, estamos iniciando nuestra jornada con la palabra del Señor, el Señor que nos regala siempre esta luz que ilumina nuestros senderos y que nos ayuda a caminar siempre. Hoy estamos leyendo el libro del Deuteronomio en el capítulo 10 del 12 al 22. Nos dice la palabra del Señor: amarán al forastero. Habló Moisés al pueblo y dijo: ahora Israel, ¿qué es lo que te exige el Señor tu Dios? Que respetes al Señor tu Dios, que sigas todos sus caminos y lo ames, que sirvas al Señor tu Dios con todo el corazón y con toda tu alma, que guardes los preceptos del Señor tu Dios y los mandatos que yo te mando hoy para tu bien. Cierto, del Señor son los cielos hasta el último cielo, la tierra y todo cuanto habita. Con todo, solo de sus padres se enamoró el Señor, los amó y de su descendencia los escogió a ustedes entre todos los pueblos que sucede hoy. Y así sigue la palabra del Señor, pero nos entusiasma mucho, queridos hermanos. Nos vuelve a llamar a lo capital, a lo esencial, a lo fundamental, es decir, el amor nuestro, esa apertura. Yahweh lleve e peñan de yara, ya ye esa cua, ya ye esa pea, lleva peñan de yara, une compa e bendiga tuñan de yayapo. Cuántas veces escucho en situaciones problemáticas incluso, ¿verdad?, de nuestras relaciones de familia, entre las personas. Algunos a pesar que la esposa o el esposo o el hijo le ofrece y le dice: dale papá, dale mamá, no rechaces al Señor, porque sabemos muy bien que sin Dios no podemos vivir, que nuestra existencia tiene sentido desde Dios. Y eso es entonces lo que una vez más hoy nos presenta la palabra de Dios, desde el libro del Deuteronomio. Dios por encima de todo. Dios es el centro de nuestra existencia. Y por lo tanto, desde aquí nosotros hacemos ese camino de seguimiento del Señor. Haupeaco entonces ñeco te vejina lleva. Haupeare ñandea veí, ñañebo queana peñan de pichacuerare. Ñame eishubecuera, el aliento, la fuerza, el ánimo, dale, fuerza. Hay que volver a Dios. No ser orgullosos, no quedarse entonces ensimismados como diciendo Sheikwa pa hoy, Sheareko pa hoy, Shenaiko temei peñan de yarareje. No digamos eso, porque esa es la gran mentira y la gran falacia de la gran tentación de la serpiente. Si ustedes comen de este fruto, ustedes serán como dioses. O veañan de yahueroya, lleva, que somos dioses. Y entonces rechazamos toda esa bondad. Peñan de yaro y cuame emañan de peñan de s peñan de ruru pibe tena ña yaje yaye pajañan bo que pero cuame emañan de peñan de angiru
Y así, queridos hermanos, pidamos hoy esa gracia que podamos entender, vivir, amar a Dios sobre todas las cosas y sobre todo cumplir con lo que el Señor nos está pidiendo para poder realizarnos como cristianos auténticos, como seguidores del Señor. Y que la bendición de Dios descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.